Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, visitas, hermanos de otros países, si nos están visitando acá en esta nueva clase. Gracias por estar acá nuevamente, muy bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical. Estamos continuando la serie de José, el Hijo amado del Padre. Ya les decía en las clases anteriores, es bastante largo este cuadro de José en la persona de Jesucristo. ¿Sí? No olvidar siempre que estamos revisando esta serie de escuela dominical llamada Cristo en cuadros. Comenzamos hace bastantes meses atrás, hemos ido haciendo una cronología desde el Génesis y hoy estamos acá nuevamente con José. Ya les decía, clase número 2 de 9. Va a ser bastante largo este estudio. Así que, hermanos, le invito a que me acompañen en oración para comenzar esta nueva clase de escuela dominical. Oremos al Señor. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por esta nueva clase que nos convoca ahora, Señor. Gracias porque tenemos los medios para poder seguir difundiendo tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que nos das, Señor. Te pido que sean solamente palabras mías acá en esta clase, Dios mío, y también prepara el corazón de mis hermanos que van a aprender acá, Señor, que ambos, los hermanos y yo, podamos poner en práctica lo que aprendemos, Señor, y también tener el deseo de enseñar a otros, Señor. Te pido que nos ayudes de principio a fin, Señor, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya les decía, José, el Hijo amado del Padre. Iglesia Bíblica Bautista de Macul, 9 de mayo. Y aprovecho de mandarle un saludo a todas las madres. Feliz día, que estén bien regaloneadas en casa, ya sea virtualmente, con una llamada por teléfono, o si usted tiene la dicha de tener a su madre en su casa, eh, celébrela, entréguele cariño y bueno, celebre su día. Es un día muy importante para todas las mamás. Así que feliz día, mamá, a mi mamá principalmente y a todas las mamás de nuestra iglesia. Sean bien bendecidas por el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Rápidamente vamos a ver un recordatorio muy breve de lo que vimos en la clase pasada. Es necesario revisar lo que aprendimos. Y por último, vamos a ver José, el amado del Padre y aborrecido de los hermanos. Esto no es distinto de lo que usted sabe, hermanos, pero lo que vamos a ir haciendo va a ser un análisis versículo por versículo y vamos a sacar varias cositas acá del cuadro de José. Así que, perfecto, usted tiene conocimiento de la vida de José, usted sabe de qué se trata la historia de José, por lo tanto no le va a costar mucho entender de qué se trata. Así que comencemos. Bueno, como recordatorio, vimos dos partes dentro de la historia del Génesis. La primera, la historia primitiva, donde habían 4 acontecimientos principales, y la historia patriarcal del Génesis, donde hay 4 personajes principales. Dentro de estos 4 personajes principales, que también ya estudiamos hace algún tiempo, aparece José. Con el contexto de José es el control sobrenatural de Dios sobre la vida de José. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Vimos el plan de Dios, que siempre es el sufrimiento antes de la gloria, la humildad antes de la exaltación, y por último, la cruz antes de la corona. Y hablamos ahí del cuadro de José, Jesucristo y cómo debería ser con el cristiano, que debería haber un denominador común entre estas 3 personas: José, Jesucristo y el creyente, o cristiano mejor dicho. Después vimos un resumen de varios tipos y cuadros de la vida de José que tiene que ver con el cuadro de la vida de Jesús. Vimos unos 15 puntos muy breves, los leímos así. Hicimos la comprobación en el Génesis donde está cada una de las cosas, pero se hizo más que nada para bosquejar el resumen del tipo y cuadro de José en la vida de Jesús. Hay muchísimo, ya hablamos que había más de 100 tipos de José en la persona de Jesucristo, pero esto fue solamente
un resumen para ir entrando en la materia. ¿Ok? Eso fue como recordatorio de la clase anterior. ¿Qué tenemos hoy? Ahora vamos a comenzar el punto de José, el amado del Padre y el aborrecido de sus hermanos. Y le invito a que me acompañe a ver Génesis 37 para entrar en el contexto de esta historia. Génesis 37 del 1 al 11. Contradictorio la situación de José en este punto de la historia. Amado por el Padre, muy amado por el Padre y aborrecido por sus hermanos. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a entender por qué era así. Versículo 1 del capítulo 37. Comencemos a leer entonces. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado, o que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Era un padre observador porque se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, y termina el versículo 11 diciendo que su padre, el padre de José, Jacob, meditaba en esto, en que sus hermanos lo aborrecían y sus hermanos le tenían envidia, termina diciendo el texto que acabamos de leer. Entonces acá hay bastantes cositas ya para entender el contexto de la vida de José, cómo inició José y por qué pasó lo que pasó con sus hermanos, esta pugna que tienen en algunos capítulos más adelante, o versículos más adelante, mejor dicho, del capítulo 37. Para destacar, haciendo alusión al título de este primer punto, en el texto que acabamos de leer se menciona bastante que era amado por el Padre, que era muy amado, que era más amado que sus hermanos. En varias partes lo menciona el texto. El Espíritu Santo nos quiere decir que era amado por el Padre. Pero, como contraste de esto, el texto también nos revela que al menos en 2 o 3 oportunidades, si mal no recuerdo, este aborrecimiento de parte de sus hermanos va increciendo, va aumentando por algunos episodios. Primero, porque era el más amado por el padre, lo aborrecían. Después, porque José le hablaba a su padre la mala fama que tenían ellos. Decía el texto acá que lo aborrecían aún más. Y después de los sueños, después de que José le cuenta estos dos sueños al padre y a los hermanos, dice el texto que aún más lo aborrecen. Entonces es como un aborrecimiento que va increciendo en el tiempo.
con cada cosa que hacía José, este aborrecimiento o este mal sentimiento de sus hermanos para con José iba aumentando como una olla a presión. Bueno, me lo imagino, porque yo no sé cocinar, menos sé usar una olla a presión, pero me lo imagino. Esta presión va aumentando hasta llegar a un punto donde la presión ya no da más y explota. ¿Ok? Esto es lo que estaba pasando con los hermanos de José y con José. Al punto de que en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Aparte de que lo aborrecían, le tenían envidia, porque era el favorito del papá. Y también por los sueños y por la túnica de los colores, etc. Entonces, ese es el contexto que vamos a revisar ahora dentro del punto José, el amado del Padre, y el aborrecido de sus hermanos. Bien, vamos a analizar entonces ahora los versículos del 1 al 4. Vamos nuevamente a leer del 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Yo me imagino que la comunicación entre los hermanos con José era muy brusca, y bueno, eso se da en la familia, se da entre los hermanos también, cuando hay peleas. Yo lo veo todo el tiempo con mis hijas, cuando están jugando con juguetes. A, en un minuto pueden ser muy amigas, pueden estar riendo, estar compartiendo juguetes, y al otro minuto o al otro segundo están peleando y hablándose súper brusca. No somos amigas y cosas así. Entonces me trato de graficar esta escena. Bueno, del 1 al 4, de los versículos 1 al 4, vemos la historia de la familia de José. Bien, y para hablar más de José, o para ya entrar a hablar en detalle de José mismo, decirles que el nombre de José significa añadir, como sale acá, o Jehová añade. ¿Sí? Añadir o Jehová añade. Y le invito a que vayamos a Génesis 30, 24. Génesis 30, versículo 24. Dice, aquí está la aplicación, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. De ahí viene el nombre de José, añadir o Jehová añade. Bien, y acá vamos a empezar a hablar de los cuadros de José en la persona de Jesucristo. Y bueno, tenemos dos cosas acá. Primero, Adán, y que esto que se entienda a nivel de contexto, ya estamos hablando de cuadros, así que para que me entienda la idea. Adán fue el que perdió, ¿sí? Ya que por lo que hizo Adán en el capítulo 3, lo que vimos hace algún tiempo en la caída, todos los hombres fueron separados de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este hombre es Adán. Por eso acá el texto de este estudio dice que Adán fue el que perdió, entre comillas. Porque por lo que hizo Adán, todos los hombres fueron separados de Dios. Dice el texto acá, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, después, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Y acompáñame a Efesios 2:1. Que dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias a Adán, que fue quien perdió, estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿quién dio vida? Segundo lo que dice acá el versículo, Cristo. Bien, entonces, Adán perdió. Estamos analizando, hermanos, el nombre de José, que tiene que ver con añadir, que significa añadir o Jehová añade. Tomándolo como un cuadro, hermanos, hay una persona que perdió, no añadió, sino que perdió, que fue Adán, y lo hizo a través del pecado, y es lo que acabamos de leer acá. Por culpa de Adán, todos los hombres fueron separados de Dios. Bien, todos separados de Dios, y todos estábamos, incluso nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, antes de conocer a la persona de Jesucristo. Bien, ok, ¿qué pasa? El postrer Adán, vale decir Jesucristo, como está acá, añade a Jehová habitantes al cielo. Acuérdese, estamos viendo el nombre, estamos analizando lo que significa el nombre de José, añadir o Jehová añade. Estamos tomando ese nombre como referencia del cuadro que queremos estudiar con respecto a la persona de Jesucristo, y nos damos cuenta que el primer Adán perdió, pero el segundo Adán, Jesucristo, añadió a Jehová habitantes al cielo. Acompáñeme a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 del 12 al 22. 15, versículo 12 al 22. Dice así, hermanos. Versículo 12. 1 Corintios 15, 12 al 22. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí se hace también la comparación, hermanos, entre Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. Un hombre que primero, por causa de su pecado, fueron separados todos los hombres de Dios, y el segundo hombre, el postrer Adán, Jesucristo, gracias a él, tenemos entrada al cielo, por lo que hizo en la cruz. Versículo 22 nuevamente dice, porque así como en Adán todos mueren, lo que vimos acá, también en Cristo todos serán vivificados, los que estén en Cristo, los salvados, los hijos de Dios, nosotros. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Reconciliados, o sea, según lo que dice acá el versículo o el texto de Corintios, dice que somos reconciliados nuevamente con nuestro Creador. Por lo tanto, Adán perdió, el postrer Adán, Jesucristo, añadió habitantes al cielo. Vamos nuevamente a ver Juan 12, 24. Acompáñenme ahí. Juan capítulo 12, versículo 24.
Juan 12:24, ahí estamos. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesucristo murió en la cruz, por lo tanto, llevó mucho fruto. Como dice acá el recuadro, Jesucristo, el postrer Adán, añadió a Jehová habitantes al cielo, por la obra redentora en la cruz, después de morir y de resucitar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, acá en rojito, para que quede bien claro, José significa, o el nombre de José significa añadir, o Jehová añade. Eso es exactamente, hermanos, lo que Cristo hizo como sustituto en la cruz. Cuando Él murió y resucitó en la cruz, ese acto de redención permitió añadir habitantes al cielo, quienes creen en esa obra redentora, en Jesucristo. Nosotros. ¿Sí? Entonces ahí está el cuadro con el nombre de José. Sigamos entonces. Bueno, usted sabrá, dentro de la historia, lo que se lee en el Génesis, que José tiene dos nombres en la Biblia. Primero, el que le puso su padre, que ya sabemos lo que significa añadió o Jehová añade, o añadir. Y el segundo nombre que le puso Faraón en la historia. El primero es José y el segundo es Safnat Panea. Es bonito el nombre, me gusta cómo suena. Safnat Panea. Vamos a ver el Génesis 41-45. Génesis 41-45. Después de todo lo que sabemos, después de interpretar el sueño que tuvo Faraón y hacer lo que hizo para salvar la tierra de Egipto, que lo vimos en la clase pasada, respecto al sueño de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna o escasez, sucede esto. Versículo 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces ahí vemos que el faraón le cambia el nombre a Safnat Panea. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay con este nombre? Vamos a analizar también este nombre. ¿Qué significa Safnat Panea? Significa el que descubre o revela los secretos. Recuérdense lo que hizo José. José le descubrió lo que Dios le había enviado en sueño a Faraón. Los 7 años de hambruna o de escasez y los 7 años venideros que serían los 7 años de abundancia, primeramente, y después los 7 años de hambruna o escasez en aquel mundo. En el mundo, pero específicamente en este mundo, de Egipto y de los países que están alrededor, según lo que dice la Escritura. Los países nombra la Escritura en este sueño. Entonces, ¿por qué? Porque el que descubre o revela los secretos. José hizo eso y se ganó honra en el reino y lo llevó a estar en una posición de honor en el reino. Entonces, vamos a Génesis 41-38. Un poquito más atrás. Fíjense lo que dice Faraón. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y acá la referencia es el Espíritu de Dios a Jehová. Dios está con mayúscula. Ni siquiera a los dioses a los cuales creían allá en Egipto. Porque tenían un montón de dioses en Egipto en ese tiempo, de acuerdo a su cultura. Entonces la referencia es al Espíritu de Dios, Jehová. ¿Ok? Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Increíble, ¿cierto? El versículo 39, fíjese, sigue Faraón. Y dijo Faraón a José, pues que Dios, Jehová, te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Otra referencia, Dios te ha hecho saber todo esto.
Entonces de ahí viene el cambio del nombre que le ponen, obviamente en su lenguaje, en su cultura. Safnat Panea es como del lenguaje de los egipcios, por lo tanto le pone ese nombre que significa el que descubre o revela los secretos. Por otra parte, ¿qué tiene que ver este nombre con Cristo? El primer nombre, José, tenía mucho que ver con Jesucristo, lo vimos en el cuadro anterior, y ahora Safnat Panea también tiene que ver con la persona de Jesucristo. Safnat Panea, el que descubre o revela los secretos, y fíjese que Cristo es la persona que revela los secretos de los hombres, porque Él es Dios. Acuérdense que Faraón decía, el Espíritu de Dios está en este hombre, y Dios te ha hecho saber todo esto, decían los versículos que acabamos de leer hace un ratito. Por contraparte, Cristo, la persona de Jesucristo, es el que revela los secretos de los hombres, porque Él es Dios. Acompáñame a ver estas referencias en Lucas 2, 34 y 35. Lucas 2, 34 y 35. Dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 34-35, sí. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Acuérdense lo que significaba Safnat Panea, el que descubre o revela, y Jesucristo va a hacer exactamente lo mismo, va a revelar los secretos de los hombres. Versículo 35 dice, al final, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vamos a Eclesiastés 12:14. Fíjese lo que dice al final de este hermoso libro. Leamos el versículo 13, mejor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juntamente con toda cosa encubierta. O sea, Dios la va a descubrir, la va a revelar. Sea buena o sea mala, dice el versículo acá. Dice Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Tal cual como lo que significaba el nombre de Safnat Panea. Y por último, Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Se van a revelar los secretos de los hombres, se van a descubrir. Estos 3 versículos, y hay algunos otros más que por causa de tiempo no los quise poner acá, sino que respetar la pauta del estudio. Pero Cristo va a hacer eso, va a revelar los secretos de los hombres, dice la Escritura, tal cual como lo que significa el nombre Safnat Panea de José. Por lo tanto, aquí en rojito nuevamente, en los nombres de José, tanto José como Safnat Panea, podemos ver un cuadro de la doble naturaleza de Cristo. Primero, con José podemos darnos cuenta que tiene que ver con el ministerio terrenal, añadir, como lo vimos en el cuadro anterior, añadir hombres al cielo. Y con Safnat Panea tiene que ver con el ministerio celestial de Jesucristo, lo que va a ser Jesucristo. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos puntos muy importantes respecto a los nombres de José en la Biblia, que ambos son un cuadro de la persona de Jesucristo. Sin duda alguna podemos indagar muchísimo más con estos dos nombres y sacar otras conclusiones, otras nuevas conclusiones respecto de lo mismo, pero para que se dé cuenta de que
los nombres José son un cuadro de Jesucristo y el nombre de Sabnat Panea también, respecto a lo que hizo la persona de Jesucristo acá en la tierra y respecto a su ministerio celestial. Sigamos entonces. Versículo 1 y 2. Vamos nuevamente a nuestro pasaje base. Génesis 37. Génesis 37, versículo 1 al 2. Usted se preguntará por qué lo leemos tantas veces. Hermanos, la Biblia hay que leerla, leerla, leerla y tratar de entender, ser minucioso con las palabras, con las frases, si se repiten frases, los verbos en pasado, en presente, en futuro, etc. Hay que prestarle bastante atención para sacarle el jugo lo que quiere decir el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, aprovecho de hacerle marketing a nuestro instituto bíblico online, Hermeneutas Tes Grafés, que tenemos bastantes alumnos cursando, cada semana se están uniendo nuevos alumnos, hermanos, y dentro del primer año tenemos un curso, una asignatura, que es el estudio inductivo de la palabra del Señor, que lo va a dictar nuestro hermano Alex, que es buenísimo para hacer esto que estamos haciendo, para estrujar la Biblia e ir versículo por versículo tratando de sacar lo que más se pueda de un pasaje en particular. Así que le paso el dato, hermanos. Hay muchísimos alumnos que están disfrutando y se están edificando en sus casas con lo que nos brinda la tecnología. Así que, hermanos, si usted se quiere inscribir en este instituto bíblico, debe mandar un mail a contacto@ibbmacul.cl y ahí le vamos a contestar y lo vamos a inscribir y le vamos a ayudar para que usted pueda estudiar y edificarse en su casa. ¿Sí? Ese fue un aviso publicitario. Bien, vamos nuevamente, versículo 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué podemos sacar de acá? Muchas cosas. Primero, ¿dónde vivían? En la tierra de Canaán. Podemos decir que José tenía 17 años en ese momento. ¿Qué más? Que apacentaba las ovejas, no solo, sino que con sus hermanos, que estaba con otros, con los hijos de otras mujeres de su padre, dice acá. Y también lo que hacía. José le contaba la mala fama que tenían sus hermanos a su padre. Bien, 17 años. 17 años. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver que era pastor de ovejas. Al menos estaba con sus hermanos ahí apacentando las ovejas. Eso es un oficio que en la antigüedad se llamaba ser pastor de ovejas. Era bien común en, en los israelitas este tipo de oficios. Vivir de la ganadería, etc. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? José se encargaba de apacentar las ovejas de su padre. ¿Y cuál es el cuadro acá? El cuadro que encontramos acá, hermanos, que es tal cual como lo hizo Cristo, como lo hace Cristo. José se encargaba de apacentar las ovejas de su padre como Cristo. Y vamos a ver a Juan 10, 11. No olvide que estamos estudiando la vida de José para encontrar los cuadros de Cristo en la persona de José. Juan 10, 11. Y también sobre este punto hay un montón de referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, donde se habla que Jesús es el pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, está hablando Jesucristo acá, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos el cuadro ahí. Entonces, como pastor,
nos cuida, Jesucristo, nos protege, nos alimenta y nos guía. Es exactamente lo que hace o lo que hacía el oficio de pastor en la antigüedad. Cuidaba las ovejas, protegía las ovejas, y se me viene a la mente lo que hacía David también. Hay unas escenas o unos relatos de que cuando aparecía un león, David salía en defensa de las ovejas y les daba pelea así, me imagino con un palo así o con las manos, algo así. Pero interesante esto de la protección. Acá dice, versículo 11, que Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, su vida. Y por eso se me vino a la mente lo que hacía David, él entregaba su vida por las ovejas. Y sin duda debe haber hecho lo mismo José, apacentando las ovejas de su padre como pastor. Me imagino que aparecían animales salvajes o quizás qué cosa para tratar de dañar o comerse las ovejas, entonces ahí hay que salir a la protección nomás, con lo que había. Hoy en día hay maneras de proteger el ganado, pero en ese tiempo era distinto. Como se dice en buen chileno, a manos peladas nomás. ¿Sí? Entonces, este pastor nos cuida, nos protege, nos alimenta y nos guía. Y acá hay un cuadro completo respecto al Salmo 23. Acompáñame allá. Es cortito, así que lo vamos a leer. Salmos 23. Que me imagino que usted que tiene su Biblia abierta con un marcador de Biblia en la entrada de su casa. Es una ironía, hermano, perdóneme. Pero en muchos hogares católicos o incrédulos incluso, tienen varias referencias a este capítulo. La Biblia abierta en casa o cositas, adornos en la casa, de madera, etc. Respecto a Jehová es mi pastor. Es anecdótico. Leamos el Salmo 23 entonces. Dice, Jehová es mi pastor, acá está hablando David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá tenemos un cuadro perfecto de lo que hace nuestro buen pastor, Jesucristo, Dios. Y tiene que ver con lo que hace José en este punto de la historia que estamos viendo en Génesis 37 del 1 al 11. Vamos al versículo 37 nuevamente, para hacer una comparación más. Génesis 37. Versículo 2. Vamos a leer nuevamente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Apacentaba las ovejas, dice el versículo. Y acá tenemos algo interesante, tal cual como Cristo en su primera venida a la tierra, en su ministerio terrenal, de Cristo entre sus hermanos, los israelitas. Vamos a ver Mateo 15:24. Justo está en Mateo, un libro que tiene contexto y está escrito a judíos, israelitas. Mateo 15:24 dice así. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tenemos acá otro cuadro respecto a lo que Jesús hizo en su primera venida. Que Cristo fue enviado
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas. Hay una referencia al oficio de pastor también. ¿Ok? Entonces podemos entender el cuadro perfecto de pastor de ovejas de José en la persona de Jesucristo. Tanto primero para las ovejas perdidas que decía acá de la casa de Israel, en Mateo 15:24, y tanto para nosotros los hijos de Dios, quienes ya pasamos a ser ovejas de Cristo, nuestro buen pastor, que se autodenomina en los evangelios: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué mejor ejemplo del sacrificio en la cruz que hizo Jesucristo? Su vida dio por sus ovejas. ¿Ok? Y por último tuvimos el Salmo 23 para ver cómo es este comportamiento, o tenemos el cuadro del comportamiento de un buen pastor según la perspectiva de una oveja. Porque en el Salmo 23 David está hablando como si fuese una oveja. ¿Cuáles son los cuidados que obtiene de este buen pastor? La protección, el cuidado, el alimento y la guía. ¿Sí? Interesante mirarlo desde ese punto de vista. David se interioriza dentro de una oveja, entre comillas, para contar cómo era tener este buen pastor, la persona de Jesucristo. Dios. ¿Sí? Sigamos al frente entonces. Bueno, también vimos acá en el versículo 1 y 2 de Génesis 37 que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y acá hay un punto bien específico, porque no era de chismoso, o perdóneme la expresión, pero de cagüinero. Acá en Chile se ocupa la expresión de cagüinero para la persona que está contando noticias al resto, llevando malas noticias, llevando noticias con un poquito de mentira y un poquito de verdad. Sin duda, todos hemos participado de eso, lamentablemente, y es un mal, es un cáncer el ser cagüinero, o hacer tener este tipo de prácticas. Destruye familias, destruye hogares, destruye iglesias inclusive. Entonces es un cáncer, lamentablemente, el ser chismoso. Pero respecto a esta historia, en los versículos 1 y 2 de Génesis, no se habla de que José era un chismoso, sino que él informaba a su padre exactamente la verdad. Bien, como dice acá, José contaba la verdad de sus hermanos a su padre. La verdad. ¿Ok? Y esto, bueno, vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Perdón que lo leamos otra vez, pero para que nos quede clara la película. Versículo 37, versículo 2 en esta ocasión. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Entonces, como dijimos acá, José contaba la verdad de sus hermanos a su padre. Si tenían mala fama, bien, José informaba la mala fama que tenían ellos a su padre. Seguramente por instrucciones de Jacob, de su padre. Esto es una prefiguración de Cristo, testificando las obras malas del mundo. No nos olvidemos que estamos viendo a Cristo en cuadros y estamos sacando cuadros de la vida de José en la persona de Jesucristo. Esto que hacía José con sus hermanos es una prefiguración de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, testificando las obras malas del mundo. Y acompáñenme a comprobar esto en Juan 7:7. San Juan 7:7. Dice el versículo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo, acá está hablando Jesucristo, porque yo testifico de él.
que sus obras son malas. Jesucristo dice acá que Él testifica del mundo, de sus obras, que sus obras son malas. Y es lo mismo que hacía José con sus hermanos, que le informaba la mala fama de ellos a su padre Jacob. Entonces, lo que hizo José con sus hermanos, el versículo 2, lo que nos cuenta esa historia, es una prefiguración de Cristo, testificando las obras malas del mundo. ¿Ok? Y pasemos al último punto para ir finalizando esta clase. Versículo 3 de Génesis 37. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué tenemos acá? José era el hijo más amado de su padre. Lo dice varias veces, lo hablamos al comienzo, aparece en algunas oportunidades en este texto, del versículo 1 al 11. Y nos da la razón también, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Ahí hay un antecedente de por qué lo amaba tanto. ¿Por qué era el más amado de entre todos sus hermanos? Bien, esta parte de la historia o este acontecimiento de la relación de Jacob o Israel, como dice ahí, con José, es un cuadro primero al inicio del ministerio de Cristo. Acompáñame a Mateo 3, 17. También hay bastantes referencias donde se habla del Hijo amado para la persona de Jesucristo. Y esto es un cuadro de Cristo al inicio de su ministerio, según lo que dice versículo 3, capítulo 3, versículo 17 de Mateo. Leamos entonces. Usted se recordará acá la historia del bautismo de Jesús, donde dice, leamos del 16. Y Jesús, después de que se bautizó, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien tengo contentamiento, quien me alegra, por así decirlo. Básicamente por la obediencia. Pero ¿qué dice acá? Lo que estamos estudiando, Jesucristo, es mi Hijo amado. Esa voz del cielo era de Dios Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto sucede cuando Jesús está iniciando su ministerio. Tal cual como con José, que cuando está comenzando la historia de José, de lo que hacía José, de quién era José, se habla de que se sienta el precedente inmediatamente de que José es el hijo amado de su padre Israel. Lo dice el versículo 3. Tal cual como Cristo acá iniciando su ministerio, que Dios dice que Jesucristo es el hijo amado. Bien, tenemos acá también que esto de ser el hijo amado de su padre también es un cuadro de Cristo al ir finalizando su ministerio. Entonces, al inicio y al final del ministerio de Cristo acá en la tierra, hay una referencia a ser el Hijo amado. Vamos a Mateo 17:5. Mateo 17:5. Y dice así. Acá estamos viendo el acontecimiento de la transfiguración, como dice ahí. Bien. Bueno, enfoquémonos en el versículo mejor, porque me estoy tratando de meter en lo otro. Versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, versículo 4 mejor, por contexto. Ven que me estoy tratando de meter en la historia. Perdóneme, pero es para entender el contexto de lo que vamos a leer. Versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. Estaban atónitos. Pedro estaba atónito y atinó a decir lo que estaba en su cabeza, por lo que estaba viendo, el acontecimiento de la transfiguración. Y el versículo 5 dice, mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Este acontecimiento está casi al finalizar el ministerio de Cristo en la tierra. Bueno, si seguimos viendo la historia, nos vamos a dar cuenta de que ya pronto viene la crucifixión y el término del ministerio de Cristo acá en la tierra. Al menos terrenalmente, al menos en su primera venida. ¿Ok? Entonces lo que podemos ver acá es que hay referencias de ser el Hijo amado del Padre para la persona de Jesús al inicio de su ministerio y casi, o cuando ya está casi finalizando su ministerio. El Hijo amado, tal como José lo era para su padre. Y por último, Cristo afirmó el amor que el Padre tenía para él. Acompáñeme a Juan 10, 17. Acá vamos a entender el motivo. Juan 10, versículo 17. Ve, acá está lleno del buen pastor. Acá si usted puede leer el capítulo completo bueno, el capítulo 10 de Juan, se va a dar cuenta que ahí se habla del buen pastor, lo que vimos hace un ratito. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Dios, está hablando de Jesucristo, porque yo pongo mi vida, porque Jesucristo, como Hijo amado, es capaz de poner su vida por sus ovejas, para volverla a tomar. Es capaz de morir y es capaz de resucitar. Dice ahí el versículo, por eso me ama el Padre. Jesucristo, él mismo confirma que su Padre, la primera persona de la Trinidad, lo ama. Es su Hijo amado. Cristo acá está confirmando, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, básicamente por la obediencia, que era exactamente lo que hacía José con su padre. José era una persona obediente, por eso iba e informaba y era un chico, bueno, 17 años en ese momento, obediente también. Pero el antecedente que nos da Génesis nos dice que Jacob lo amaba, o Israel, que es lo mismo, lo amaba más que el resto porque lo había tenido en su vejez. Bien, entonces, para ir finalizando, hermanos, nos damos cuenta que si es que nos ponemos a indagar, nos ponemos a detallar, vamos a encontrarnos con un montón de cuadros de la persona de José en la persona de Jesucristo. Lo cual le animo, hermanos, si es que puede darse un tiempo en la semana a leer la historia de José, entender, tratar de ser minucioso con los acontecimientos que nos entrega el Espíritu Santo en Génesis, para ir aprendiendo mucho más. La verdad, van a salir un montón de cosas acá y bueno, gracias a Dios tenemos los medios para seguir estudiando y tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, quien nos va a enseñar la Biblia. Pero ¿cuándo nos va a enseñar? Cuando nosotros la abramos y empecemos a leerla, y empecemos a estudiarla y a escudriñarla. Así que, hermanos, vamos a terminar acá. Yo le insto a que usted siga su estudio personal, trate de leer en la semana. Y bueno, si es que usted pilla algo en estos versículos del 1 al 11, algo que le llamó la atención de esta clase, algo que quisiera compartir conmigo, yo encantado lo espero para que usted también me enseñe y también pueda compartirlo con los demás hermanos. Así que vamos a dejar la clase hasta acá porque nos quedan bastantes versículos hasta el versículo 11 que me gustaría tocarlo la semana siguiente en nuestra nueva clase de escuela dominical. Así que hermanos, muchas gracias por haber llegado hasta este punto de la clase.
Le agradezco, espero que haya sido de bendición para su vida como lo fue para mí. Y terminemos en oración. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, Padre Santo, gracias por esta clase, Dios mío, gracias por enseñarnos de la vida de José, que es un cuadro perfecto, mucho se asemeja a Jesucristo. Gracias porque podemos aprender de esta forma, porque podemos seguir difundiendo tu palabra, Señor. Gracias porque a pesar de que estamos en casa, no se cierran las puertas de tu palabra, Señor. Tu palabra va a seguir difundiéndose y eso es lo que estamos haciendo con estos videos, con estas clases, mejor dicho. Eh, Así que te pido que bendigas a mis hermanos, que me bendiga a mí también y que podamos estar la siguiente clase la próxima semana aprendiendo con gozo como ha sido hasta ahora. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Nos vemos y que el Señor les bendiga. Chau.